Vamos a estudiar a continuación un método de simulación de variables aleatorias que contiene muchas de las cosas que ya hemos visto en los temas anteriores y que se llama la transformada integral de probabilidad. Para trabajar, para simular de una variable aleatoria con este método, lo que hacemos es partir siempre de la distribución uniforme. Si os acordáis, la distribución uniforme era aquella que tenía un valor constante de la densidad, tenía un valor constante de 1 en todo el intervalo 0, 1, ¿vale? Será un poco la idea. Entonces, si escogemos un valor, el que sea, por ejemplo, si cogemos 0,2, pues la probabilidad de estar por debajo de 0,2 básicamente es 0,2, ¿vale? La probabilidad de x de ser menor o igual que 0,2 pues va a ser igual a 0,2. ¿Y qué tiene que ver la distribución uniforme en la simulación de variables aleatorias? Pues fijaros lo que dice el teorema. Lo que nos dice es que dada una variable aleatoria uniforme, si yo le aplico la función f-1 de u, donde f-1 al fin y al cabo es una función. Ahora veremos de dónde viene, pero es una función. Si yo le aplico esa función y cojo la variable aleatoria generada mediante esa función, pues x es una variable aleatoria, como os digo, con distribución acumulada f, esa f que nos aparece ahí, ¿vale? Entonces, fijaros qué es lo que estamos haciendo. Si recordáis lo que era la función de distribución acumulada, lo que nos venía a dar era la probabilidad acumulada para una variable por debajo de cada posible valor de la variable, ¿vale? Pongamos x. Entonces, bueno, pues podría ser algo así, por ejemplo, y sabéis que va pues de 0 a 1. Es básicamente la función de probabilidad acumulada. Y lo que estamos haciendo con esta transformada integral de probabilidad intuitivamente, es decir, si yo cogiera un valor de este eje, ¿vale? Imaginad que cojo un valor de aquí y me vengo hasta aquí para ver cuánto vale la x que me da ese valor, ¿vale? Es decir, el que yo conozco es este, simulado de una distribución uniforme, y el que me acaba dando es el de la x, que es el que era desconocido en principio, ¿vale? Vamos justo al contrario de aquello para lo que usábamos habitualmente la f. Con ese cambio, si yo simulo esa x, sé que esa x viene de una distribución cuya función de densidad acumulada, cuya función de distribución acumulada es f. Y ese proceso lo puedo hacer a partir de la inversa de la función, ¿vale? Puesto que estoy haciendo justo el camino contrario, ¿vale? Si yo tengo x, pues esta u sería f de x. Si yo tengo, o sea, básicamente lo que decimos es u es igual a f de x. Ahora mismo lo vamos a hacer al revés y vamos a hacer f-1 de u igual a x, ¿vale? Y con eso tengo una simulación de esa variable. Entonces, ese es básicamente el teorema en el que nos vamos a basar para simular. Tenemos una variable aleatoria uniforme y la transformamos usando la inversa de la función de distribución, obtenemos una nueva variable y esa nueva variable tiene la función de distribución con la que estamos trabajando. Por tanto, lo único que tengo que hacer, si yo quiero simular de una variable aleatoria de la que conozco su distribución acumulada, pues con que sepa cuál es la inversa de esa distribución acumulada, me sobra, porque ya simplemente simulo una uniforme, y simular una uniforme donde entran los números pseudoaleatorios, ¿vale? Yo simularía de una uniforme 0, 1 con números pseudoaleatorios y a partir de ahí puedo obtener cualquier distribución de la que yo conozca, y esa es la parte importante, tengo que conocer la distribución acumulada y sobre todo conocer su inversa, ¿vale? Esa es la clave de este método de simulación. Y vamos a verlo con un ejemplo. Imaginaros que tenemos una función de distribución que tiene esta forma.
En concreto, sabemos que esa función de distribución se corresponde con una variable aleatoria de tipo logístico, ¿vale? Esa es la idea. Bien, ¿cómo podemos saber qué forma tiene esa distribución? Porque no es una de las que estamos acostumbrados, a lo mejor no sabemos qué forma tiene. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues simplemente generamos 1000 valores de una uniforme. Y repito lo que os enseñaba antes. Yo tendría la función, ¿vale?, de distribución, la forma que tenga, y tengo 1000 valores de este eje, ¿vale? Esa es la idea. Tengo 1000 valores de U. Bien, una vez simulo esos 1000 valores de U, lo que voy a hacer es, en primer lugar, buscar la inversa de esa distribución. Fijaros, lo que aparece aquí es el log de U partido 1 menos U, se conoce como el logit, ¿vale?, de U. El caso es que una vez yo tengo calculada la f-1, que es lo importante aquí, pues lo que vamos a hacer es utilizar esa f-1 sobre los 1000 valores de U. Entonces genero x como pues logaritmo de los 1000 valores de U dividido 1 menos U. Esto es para hacerlo en R. Bien, pues yo tenía esa distribución de U's, que como veis es una distribución uniforme, son valores simulados, entonces no es exactamente uniforme, pero vamos, se corresponde con esa distribución. Y lo que he obtenido al aplicar f-1 de U han sido 1000 valores de esa x, que es la densidad. Esto sería, en el histograma tenemos la simulada y la línea nos dice cuál sería la real, ¿vale? Falta un piquito ahí, pero básicamente sería eso. Entonces, lo que vemos es que se parecen mucho, que hemos simulado realmente, hemos conseguido simular de la variable en la que estábamos interesados. Y lo mismo que hemos hecho en esa dirección, podemos hacerlo en la dirección contraria. Es decir, hemos simulado de una uniforme y con eso hemos llegado a una distribución X. Lo que quiero que veáis ahora es que si yo simulo de una distribución, y para eso en R podemos simular de una distribución de la que queramos a partir del R norm. Sabéis que tenemos el D norm, el P norm, lo mismo para cualquier distribución, y luego tenemos el R norm, que lo que nos daría es una muestra aleatoria de esa distribución, ¿vale? Es decir, hace esto que nosotros estamos aprendiendo a hacer ahora mismo, R ya lo hace. Entonces, bueno, para algunas distribuciones, para las conocidas. Entonces, en concreto podríamos simular de una distribución normal 0,1, pues tenemos X normal 0,1 y lo que tenemos es 1000 valores de X, ¿vale? 1000 simulaciones concretas de X, 1000 números que se corresponden con una distribución normal. Bien, pues lo que vamos a hacer es aplicarle la f a esos 1000x, ¿vale? Y eso genera una variable aleatoria que es U. Y vamos a ver qué sale. Fijaros, estas serían las 1000 simulaciones de X que, pintadas en histograma, pues tienen esta pinta. Más o menos lo mismo que la función real, ¿vale? Estas están simuladas con R. Bien, y si les aplicamos la f de x, claro, f de x, sabéis que esto es una probabilidad, y como es una probabilidad, son valores que pertenecen al intervalo 0,1, ¿vale? Pues fijaros cómo esos valores que pertenecen al intervalo 0,1 siguen una distribución, claro, es una muestra, son 1000 valores solamente, pero que se aproximan a una uniforme. Y eso es básicamente lo que estamos trabajando. Y todo esto que hemos visto se aplica muy bien cuando la f es continua y es fácil calcular la inversa. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una variable que es discreta? Si es una variable discreta, recordad que la función de distribución acumulada se dibujaba como tipo escalera, ¿vale? Y ahí, bueno, pues calcular la inversa ya no es tan sencillo. Entonces, lo que vamos a hacer es una especie de trampa, digamos. No es aplicable directamente el teorema, pero sí que podemos hacer una cosa. Y es, simulamos de una uniforme también, es decir, seguimos simulando
valores del intervalo, y lo que hacemos es que en lugar de hablar directamente del valor que nos ha tocado, lo que vamos a hacer es dividir el espacio del intervalo 0,1, lo vamos a dividir en subintervalos, ¿vale? Tenemos intervalos, ¿vale? Estos subintervalos, y entonces si simulo el valor y resulta que ha caído en este intervalo, pues entonces pertenece a la primera categoría. Si ha caído en este intervalo, pues pertenecerá a la segunda categoría, y así sucesivamente. Lo que vamos a hacer es asignar a qué categoría de la variable categórica pertenece dependiendo del intervalo de la uniforme en el que caiga, teniendo en cuenta pues, cómo se comporta la función de distribución acumulada asociada, ¿vale? Entonces, esa sería la adaptación que podríamos hacer de la transformada integral de probabilidad cuando tenemos una variable aleatoria discreta. Es muy importante tener en cuenta que la propiedad, la transformada integral de probabilidad, lo que nos permite es que dada una función, y esto es fundamental, si yo tengo una función que tiene las características para ser una función de densidad, siempre va a existir una variable aleatoria que tenga a f como función de densidad. ¿Qué es que cumpla las características? Recordad, pues que f sea mayor que 0 y que la integral de f en todo el espacio valga 1, ¿vale? Digamos, ponemos en términos infinito y más infinito, pero puede que tenga límites de integración concretos. Pero eso son las dos características que hacen que una función sea válida para ser una función de densidad. Y cualquier función que cumpla eso será la función de densidad de una variable aleatoria. Y simplemente para simularla lo que tenemos que hacer es calcular la función de distribución acumulada, su inversa, y a partir de esa tendremos la variable aleatoria. A partir de una uniforme y esa función de distribución acumulada inversa, tendremos la variable aleatoria correspondiente. Como veis, esto es muy útil para simular de cualquier variable aleatoria de la que, por ejemplo, conozcamos su función de densidad, pero no sepamos exactamente de qué distribución proviene, ni qué pinta tiene, sea una variable que no hayamos estudiado antes, o sobre todo se va a utilizar mucho, y más los métodos que vamos a ver a continuación, se van a utilizar mucho en estadística bayesiana para entender cómo se comporta una distribución a posteriori.